Muy buenas tardes, amigas y amigos de Apúntalo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa, el programa producido por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y que se transmite por aquí, por Radio Universidad de Puerto Rico. El tema de hoy es el tema de la reforma laboral. Nuestro programa de hoy tiene como título Reformando la reforma laboral. Eh, la llamada reforma laboral fue la ley aprobada en enero de 2017 que tiene como título Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. Es una ley que surge en el contexto de la crisis económica que estamos sufriendo en Puerto Rico y es una ley que en su preámbulo presentaba como objetivo la creación de empleo, que decía que no quería eliminar o que quería proteger los derechos adquiridos de los trabajadores, pero que justificaba su aprobación por la necesidad del desarrollo económico, ¿verdad? Y se veía las leyes laborales en Puerto Rico como un obstáculo para la creación de empleo, el desarrollo económico, y era necesaria una desregulación de estas medidas laborales. Esta reforma laboral creó mucha molestia, sobre todo en medio de la clase obrera organizada en el país. En las pasadas elecciones del año 2020 hubo diferentes candidatos, sobre todo del Partido Independentista y del Movimiento Victoria Ciudadana, que presentaron como parte de su agenda urgente, como parte de su propuesta, medidas para eliminar, para reformar, para transformar esta ley y recuperar lo que se había perdido, ¿verdad? Eh, Uno de estas personas que presentó un programa en contra de la llamada reforma laboral es el compañero senador Rafael Bernabe, también compañero profesor de la Universidad de Puerto Rico, compañero militante de la APU, que tengo el enorme placer de tener hoy aquí como invitado en el programa. Bernabe, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias y saludos a todos y todas. Bueno, comienzo preguntándote sobre este proyecto, ¿verdad?, que se conoce como la reforma laboral, que fue aprobada en enero del 2017. Tú fuiste una de esas personas que denunció que se habían perdido derechos, se habían eliminado derechos a los trabajadores y a las trabajadoras en Puerto Rico. Así que me gustaría que si pudiéramos hacer un poco una pequeña presentación, un pequeño resumen de cuáles son esos derechos que tú denunciaste que se habían eliminado con esta ley de 2017 y si le puede añadir quién entonces se beneficia, si se han eliminado derechos, presumimos que a quienes le quitan los derechos no se han beneficiado. ¿Quiénes se beneficiaron con esta ley? ¿Quiénes han sido los más afectados? Sí, lo que se conoce como oficialmente como la reforma laboral eh, es la Ley 4 del año 2017. Se aprobó en enero del 2017. La Ley 4, una de las primeras leyes aprobadas por la administración de Ricardo Rosselló. Y esa legislación, la Ley 4, lo que hizo fue enmendar toda una serie de medidas que existían anteriormente referentes al trabajo en Puerto Rico. Son muchos los aspectos que se podrían mencionar, pero esa ley alteró la definición de la jornada de trabajo y permite que las personas puedan trabajar más de 8 horas durante un día, durante un periodo de 24 horas, sin cobrar horas extras. La posición histórica era que si la persona trabaja 8 horas, más de 8 horas en un periodo de 24 horas, tiene derecho a pago por horas extras. La flexibilización, entre comillas, que permite esta legislación, permite que una persona pueda trabajar más de 8 horas en un periodo de 24 horas y no cobrar horas extras. Ese es uno de los derechos que se perdieron. Esta legislación redujo o aumentó los requisitos necesarios para uno acumular licencias por enfermedad y licencias por vacaciones. Eso quiere decir que los trabajadores que acumulan estas licencias acumulan menos que los que acumulaban en el pasado y algunos trabajadores pierden la posibilidad de acumular. Así que algunos no acumulan y los que acumulan menos días de vacaciones o días por enfermedad. Redujo también o aumentó también los requisitos para uno tener derecho a lo que nos comúnmente llamamos el bono de Navidad o el bono de fin de año. Y por lo tanto reduce el bono de Navidad que
algunos trabajadores reciben, y también implica que algunos trabajadores o trabajadoras ya no van a ser elegibles para el bono de Navidad porque no han trabajado las horas necesarias para poder ser elegibles, que se aumentaron como producto de esta legislación. También esta legislación redujo la protección en el empleo o la protección al empleo, porque facilita la legislación vigente, la nueva legislación, el despido. En Puerto Rico existe el concepto de despido injustificado y despido justificado. En algunos, eso lo que quiere decir es que cuando un trabajador es un empleado ya permanente en una empresa, se le puede despedir. Evidentemente, ese recurso existe en el sistema económico nuestro, se le puede despedir, pero en el caso de Puerto Rico, para que ese despido sea un despido justificado, tiene que cumplir con una serie de condiciones, tiene que darse por una serie de causas. Y si no cumple con alguna de esas series de causas, entonces es lo que se conoce como un despido injustificado. Y el trabajador en ese caso tiene derecho a unas compensaciones en el caso de que sea un despido injustificado, que es lo que por lo general se conoce como la mesada. La legislación existente aumentó las causas por las que pueda haber un despido justificado, es decir, hace más fácil que se despida a un trabajador o trabajadora, y redujo las mesadas en el caso de que sea un despido injustificado. Otra medida, otro cambio que trajo esta legislación es extender los periodos probatorios. La legislación laboral que yo estoy diciendo, buena o mala, que protege a los trabajadores, aplica a los trabajadores que ya son trabajadores permanentes en una empresa. Los trabajadores, cuando entran a trabajar en una empresa, al principio están en lo que se llama el periodo probatorio. Y mientras están en ese periodo probatorio, no están cubiertos por la protección de esta legislación. La legislación que había antes establecía 90 días de periodo probatorio. Después de 90 días, el trabajador o trabajadora está cubierto por la legislación laboral. Antes de 90 días, pues está en el periodo probatorio. Esta legislación que se aprobó en el 2017 extiende los periodos probatorios tremendamente, hasta 18 meses. Así que mantiene la situación en precario y desprotegido a los trabajadores y trabajadoras por un periodo mucho más largo. La legislación existente también redujo los términos de tiempo que el trabajador o trabajadora tiene para hacer reclamos. Por ejemplo, si entiende que lo despidieron injustificadamente, el término que tiene para reclamar eso se reduce. Y lo mismo, si entiende que ha habido una injusticia en el pago de su salario, pues el tiempo que tiene para poder hacer un reclamo sobre ese tema, pues también se reduce por la legislación actual. Esas son, ¿verdad? Algunos, podríamos dar otros ejemplos, pero esos son algunos de los muchos ejemplos de legislación que se aprobó, de la legislación que se aprobó en 2017, que redujo derecho al pago de horas extras, la acumulación de licencias, el derecho a los bonos, el despido, la compensación por despido injustificado, la extensión de los periodos probatorios, la reducción de los periodos de tiempo que uno tiene para hacer reclamos. Todos estos derechos que existían se vieron afectados. Y claro, hubo otras exclusiones o injusticias que tiene la legislación existente que no se repararon, sino que se mantuvieron. Que también uno debiera luchar por mejorar la situación con respecto a esos aspectos. La promesa que se hizo era que o el análisis que se hacía era que esta legislación iba a generar empleo, que al ser más fácil o menos costoso para los patronos contratar a los trabajadores, pues entonces iban a contratar más trabajadores, iba a aumentar el empleo, iba a aumentar la actividad económica y eso iba a ayudar a la recuperación económica de Puerto Rico. Los datos demuestran que esa promesa, como nosotros y mucha gente planteó desde el principio, no se cumplió, que esta no es la manera de promover el desarrollo económico de Puerto Rico. El único resultado de esta legislación ha sido que ha empobrecido a muchísimos trabajadores y trabajadoras en el sector privado, porque los ha privado de derechos, y ha enriquecido, en todo caso, a un pequeño grupo de patronos
que ahora no tienen que reconocer algunos beneficios que antes tenían que reconocer a los trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto podemos suponer que ha aumentado la desigualdad en nuestro país. Tenemos más desigualdad, tenemos más empobrecimiento y precariedad de los trabajadores, tenemos más enriquecimiento de unos pocos y no tenemos desarrollo económico. Así que hay muchísimas buenas razones de justicia y de eficiencia económica y de justicia social para revertir esta reforma laboral de 2017. Y por eso parte de nuestra promesa, ¿verdad?, como candidatos nuestra propuesta como candidato a la legislatura del Movimiento de Victoria Ciudadana era presentar legislación para revertir esa reforma laboral, y que es lo que hemos hecho con el proyecto que hemos sometido de reforma. Exactamente. Ahora, que en eso consiste, ustedes, tanto Ana Irma Rivera Lacén, la senadora, como tú, son autores del proyecto del Senado 123-123, Sí. Que tiene como título Ley para la Protección y Ampliación de los Derechos de los Trabajadores y las Trabajadoras en Puerto Rico. Y me parece, quiero mencionar, antes de que entres en detalle en cuáles son las propuestas en concreto, que hay un elemento que se desprende de la presentación que tú haces de la ley de reforma laboral y que ustedes recogen en su preámbulo, que me pareció muy bien, y es la humanización de la trabajadora y del trabajador. Porque estas medidas que tú también, ¿verdad?, describes, que resumen grosso modo en lo que el fundamento de ese proyecto de reforma laboral, parten de una deshumanización del trabajador, de la trabajadora, que lo trata como una mercancía, ¿no? Entonces el problema es que es una mercancía muy cara y hay que reducir como si fuera el costo de los tomates o de la gasolina, ¿no? Y parte de, indirectamente, entre líneas, se vuelve sinónimo el desarrollo económico con el beneficio del patrono, no de los trabajadores y las trabajadoras que pierden derechos. O sea, ustedes recogen, me parece que recogen del saque esa idea y la presentan ya desde el preámbulo. Así que si pudieras abundar un poquito más sobre eso y entonces hablar sobre qué es lo que se propone en concreto en el proyecto, por favor. Sí, bueno, la legislación en Puerto Rico tiene aquí yo tengo unos ejemplos, no el proyecto 123, pero otro proyecto. La legislación en Puerto Rico son unos documentos interesantes que todos debemos familiarizarnos con ellos, porque nos afectan. Y empieza con un título, que es el título de la medida, que esto está aquí, puede ser corto o largo, en este caso es largo. Y después viene una sección que se llama la exposición de motivos. Y la exposición de motivos es una sección muy útil porque ahí se supone que el legislador o la legisladora explique por qué razón está sometiendo esta legislación. Y si uno lo utiliza bien, pues me parece a mí que es un recurso educativo importante para explicar la razón de ser de esa legislación. Y yo invito a todos los que puedan que vayan a la página del Senado, se llama senado.gov, creo que es. Pongan Senado de Puerto Rico en Google, lo van a encontrar, pongan ahí medidas, y ahí va a salir una página que sale todas las medidas legislativas según se van sometiendo, están todas en una lista. Usted puede darle clic y abrir la medida y ver la medida. Buscan ahí proyecto del Senado 123, que es el proyecto de reforma laboral que nosotros hemos sometido. Y en la exposición de motivos, como tú dices, lo que nosotros señalamos es que nosotros vivimos en un sistema económico, a usted puede que le guste o no le guste, a mí no me gusta, pero ese es el que vivimos, y que es un sistema económico que está basado en las empresas privadas. Existen empresas privadas y esas empresas privadas compiten entre sí, ¿verdad? Ese es el concepto, uno de los conceptos fundamentales del sistema económico actual, la competencia entre empresas privadas. Y esas empresas privadas compiten, y para poder sobrevivir en la competencia tienen que aumentar sus ganancias. Eso no está sujeto a la voluntad del propietario, si quiere o no quiere hacerlo, lo tiene que hacer. Si su empresa no genera ganancias, no va a sobrevivir en la competencia, en la jungla de la competencia. Así que las empresas están obligadas a aumentar sus ganancias, y para una manera de aumentar sus ganancias es reducir los salarios o limitar el aumento de los salarios o reducir los beneficios de los trabajadores. Así que desde que existe este sistema económico, ha habido una presión tremenda para empobrecer a los trabajadores y trabajadoras. Y por eso es que ha sido necesaria desde el siglo XIX ir introduciendo legislación laboral, porque si uno deja que este sistema de la competencia en búsqueda de la ganancia privada funcione
según sus instintos naturales, vamos a decir, pues nos lleva a todos a la miseria. La única manera que eso se limita es que se diga, no, hay una ley que dice que usted no puede emplear niños, no puede tener niños trabajando en la fábrica, porque antes tenía niños trabajando en la fábrica, está prohibido, no se puede. Usted tiene que pagar un salario mínimo, no puede pagar menos de cierta cantidad, va a haber un salario mínimo. Tiene que haber una jornada, un límite a la jornada de trabajo. Usted no puede tener a la gente trabajando 16 horas al día, ¿verdad? Así que se van introduciendo legislación social precisamente para limitar las consecuencias de esa búsqueda ilimitada de la ganancia privada. Y como tú dices, esa lógica del sistema lo que lleva es al tratar al ser humano como una cosa, ¿verdad? Igual que usted compra una máquina o usted compra un mueble y usted mueve la máquina de aquí para allá, o usted destruye la máquina si ya no la quiere utilizar, o usted vende la máquina, usted hace lo que quiera con la máquina, pues lo mismo hace usted con el ser humano, como si el ser humano fuera un objeto o una máquina. Usted lo contrata cuando quiere y lo despide cuando quiere. Usted lo traslada de un departamento a otro porque usted quiere y lo hace de esa manera. Usted le cambia las horas de trabajo, igual que usted prende o apaga la máquina cuando usted quiera. Como si los seres humanos fueran objetos. Los seres humanos no son objetos. Y tenemos que obligar a este sistema económico a que respete un poquito la humanidad de los trabajadores y trabajadoras. Y eso se logra a través de la legislación laboral. Y como dije, es limitarlo porque las consecuencias más graves de este sistema pues siguen operando, ¿verdad? Estamos amortiguando, ¿verdad? O mitigando los impactos de este sistema económico. Un poco lo que yo te acabo de explicar de lo que hizo la contrarreforma laboral del 17, pues la legislación que estamos sometiendo viene a rectificar cada uno de esos renglones. Nosotros en la legislación que hemos propuesto se restablece la jornada de 8 horas en un periodo de 24 como la jornada legal de trabajo. Eso quiere decir que si usted trabaja más de 8 horas en un periodo de 24, usted tiene derecho a cobrar tiempo extra. Y el pago de tiempo extra es el doble del salario normal en horas ordinarias. Se reducen las horas que usted tiene que haber trabajado para acumular licencia por enfermedad y licencia por vacaciones y se aumenta lo que usted acumula en ese proceso. Al reducirse las horas que es necesaria para haber trabajado, para acumular licencia por enfermedad y licencia por vacaciones, se reduce lo suficiente como para que muchas personas que ahora trabajan part-time y que no acumulan ni vacaciones, ni horas por, ni periodo, ni licencia por enfermedad, ahora sí van a poder acumular algunos trabajadores part-time, tanto licencia por enfermedad como licencia por vacaciones. Es un caso en que se restablece un derecho, pero también se amplía un poco con respecto a lo que había anteriormente. Lo mismo pasa con el bono de fin de año, que se reducen las horas que usted tiene que trabajar durante el año para poder ser elegible para el bono de Navidad. Eso quiere decir que se va a recibir el bono de Navidad, que se va a recibir un bono de Navidad mayor que el que ahora se recibe y que más personas van a ser elegibles al bono de Navidad. Personas que con la legislación actual no tienen derecho a bono de Navidad, con esta legislación que estamos proponiendo, sí tienen derecho al bono de Navidad. En cuanto al despido, se eliminan algunas de las causas para despido justificado que se habían añadido. Se habían añadido algunas causas nuevas que permitían que el patrono pudiera despedir al trabajador o trabajadora. Una de las cosas que se destruía con esa legislación que acabo de decir era destruir el concepto de antigüedad, ¿verdad? Nosotros preferiríamos que vivir en un sistema económico en que no se despida a los trabajadores, que los trabajadores tengan un empleo seguro, igual que los profesores universitarios, por ejemplo, tenemos permanencia, que es uno de los, ¿verdad?, de nuestros grandes beneficios como profesores universitarios. Que todo el mundo tuviera permanencia, pero vivimos en una sociedad en que existe el despido. Y ya que existe el despido en el sector privado, siempre se ha defendido por el movimiento obrero el principio de antigüedad, que si un trabajador lleva 30 años trabajando en una empresa, tiene, ponle 55 años, pues no puede ser, si hay que despedir una persona de la empresa, pues no se va a despedir al trabajador que tiene 55 años, que lleva 30 años en la empresa,
que ahora se le haría muy difícil conseguir otro empleo, que ha acumulado una serie de beneficios y una serie de posiciones dentro de esa empresa. Y por lo tanto, si hay que despedir a alguien, hay que despedir al que más recientemente ha sido contratado. Es el principio de antigüedad, que es un principio de justicia en la medida que existan los despidos. La justicia mayor sería que tengamos todo derecho a un empleo. Pero en la ausencia de ese derecho, por lo menos que se respete el principio de antigüedad. Con la legislación que se aprobó ahora y que existe ahora, el patrón no puede hacer lo que yo dije. Tengo que despedir a alguien, pues despido a este. Lleva 30 años trabajando en la empresa, dejaba el pellejo aquí, pero ya no me rinde tanto como en el pasado, así que para fuera con él. ¿Verdad? Como si fuese una cáscara, que ya utilizamos la fruta y no nos interesa. Con la medida que estamos proponiendo, se restablece, ¿verdad?, ese principio de antigüedad, que es un principio de justicia. También se establecen mayores protecciones contra el despido, lo que los abogados llaman el despido constructivo, o la ley llama despido constructivo, que es cuando te hacen la vida imposible en el empleo para que renuncies, ¿verdad? No te despiden oficialmente, no te dicen, ¿verdad?, estás despedido, sino que te hacen la vida imposible hasta el punto que tú renuncias. Claro, como tú renuncias, no te despidieron, pues eso no tienes una serie de derechos. Y hay que proteger a los trabajadores contra ese despido constructivo. La ley tiene algunas protecciones, pero son débiles, y esta ley fortalece esas protecciones. Se reduce el periodo probatorio de nuevo a 90 días, que era lo que había antes, de esta extensión excesiva que se hizo con la legislación vigente. Se vuelven a extender los periodos que tiene la persona para hacer un reclamo, sea por injusticia salarial o por despido injustificado. Se establecen esos derechos de nuevo, y se vuelven a establecer las mesadas, y algunas se amplían, que existían anteriormente y que se habían reducido en el caso de los periodos, en el caso de los despidos injustificados. Algunas de las medidas también amplían derechos porque se incluyen trabajadores o trabajadoras que en el pasado estaban excluidos de algunas protecciones. Por ejemplo, había algunas protecciones de las leyes, de la ley, que no decía, por ejemplo, que no están excluidos, o no incluye esta ley en los trabajadores que son conductores de vehículos o choferes, etcétera, varias categorías laborales que estaban excluidas de algunas de estas protecciones, y la legislación que estamos proponiendo pues los incluye a estos trabajadores y trabajadoras en esas protecciones. Bueno, no vemos ninguna razón por la cual no estén incluidos en esas protecciones. Sí, Bernabe. Así que la verdad, esa es la lógica del proyecto 123. Sí, pues ya estamos, ya pronto se nos acaba el tiempo pasa bien rápido en este espacio, pero me gustaría preguntarte, a ver si tengo muchas otras preguntas, no nos dará el tiempo, quizás podemos continuar la conversación en otro momento, sí. Pero te pregunto, ¿cómo tú ves el ambiente en el Senado y en la Cámara para la aprobación de este proyecto? Porque tú la semana pasada, me parece que fue, no recuerdo ahora la fecha, cuando se emitió el comunicado de prensa sobre este proyecto que salió en la prensa, y me llamó la atención favorablemente, ¿no? Como un ejercicio de participación democrática, pero que también hay un entre líneas de la presión que es necesaria poner, que se llamó la movilización en apoyo a este proyecto. De hecho, antes de que conteste, le digo a los radioescuchas que voy a poner un enlace para el proyecto que está en la página del Senado en la descripción de este programa cuando salga en la plataforma YouTube. Una vez que se transmite por Radio Universidad, pueden buscarlo en YouTube, programa Apúntalo, y allí van a tener el enlace para que puedan tener la oportunidad de leerlo. O sea, hay un llamado a la movilización. ¿Cómo está el ambiente en la legislatura y a qué responde ese llamado? Sí, bueno, mira, este proyecto, yo te diría que hay 3 niveles. Uno, los que estamos totalmente comprometidos con restablecer los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Eso incluye la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, que somos 2 senadores y 2 representantes. Incluye la delegación del Partido Independentista, que son un senador y una representante. Incluye al senador independiente Baca Pidot,
Eso por lo menos estamos totalmente comprometidos con esta legislación o con legislación de esta naturaleza. Hay algunos legisladores de los partidos, Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, que se han expresado a favor de restablecer los derechos de los trabajadores. Incluso el gobernador ha hecho algunos planteamientos en el sentido de que él favorece restablecer algunos de los derechos de los trabajadores. Como te dije, son tres grupos. Yo te diría que hay algunos que están más o menos abiertos a la idea de aprobar algunas de estas medidas, como el proyecto 123, pero me parece que la mayoría, incluyendo al gobernador, están en la posición de que ellos no quieren revocar la ley 4, la reforma laboral existente, porque la propuesta nuestra revoca esa ley, la elimina y establece una nueva legislación que sería la que estamos presentando, y reemplaza aquella legislación. La posición del gobernador, y me parece que de muchos legisladores probablemente, y de su partido en particular, va a ser que no se revoque la ley 4, que se mantenga esa legislación, pero que se le hagan algunas enmiendas a esa legislación. Y no me cabe la menor duda, de que cuando esta legislación vaya a consideración de la legislatura, va a haber una presión brutal de las organizaciones patronales que lograron la reforma laboral del 17 y no quieren que se revoque. El Centro Unido de Tallistas, la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, la Asociación de Constructores, MIDA, la Asociación de Restaurantes, todas las organizaciones patronales se van a movilizar en contra de estas medidas. Le van a poner una presión tremenda a los legisladores que están vacilantes para que se opongan a restablecer estos derechos laborales. La única manera que nosotros podemos contrarrestar la presión del sector patronal es con la presión de la clase trabajadora y del pueblo trabajador, y empezando por sus organizaciones. Así que cuando venga el momento de la consideración de esta medida, que ya va a estar en comisión, ya se va a empezar a discutir en comisión, cuando venga ese momento va a ser bien importante. Todas las expresiones que puedan haber del movimiento obrero y de la gente trabajadora, porque usted no tiene que estar organizado. Si usted trabaja en un restaurante y sabe que le han quitado derechos, pues usted puede escribir carta, puede llamar por teléfono. Y aquí todas las expresiones van a ser importantes, desde llamar por teléfono, escribir carta, llamar a los legisladores, escribir en Facebook que estoy a favor de la reforma del proyecto 123, hacer piquetes, hacer marchas, hacer demostraciones, todo lo que sea que le deje saber a los legisladores y legisladoras que hay un pueblo trabajador allá afuera que exige que se le respeten esos derechos, porque de otro modo muchos de ellos pues se van a dejar empujar, es la realidad, por la presión de las organizaciones patronales, que ya lograron quitar esos derechos y no quieren que se restablezcan. Así que nosotros cumplimos con presentar el proyecto, impulsarlo, pero como siempre he dicho yo, ¿verdad? Hay que estar en la legislatura. Antes yo decía en la urna y en la calle porque era candidato, ahora digo en la legislatura y en la calle. Tenemos que estar en los dos lados, porque de otro modo no vamos a poder lograr. Con ese llamado tenemos que concluir, se nos acabó el tiempo. Te agradezco enormemente por tu tiempo. Seguiremos esta conversación. Tienes otros proyectos que me parece que son interesantes y que sería bueno presentarlos aquí. Así que ya tendremos la oportunidad de conversar nuevamente. Gracias. Y gracias a los redescuchas. Hasta la semana próxima. Gracias a ustedes.